Como dije, vamos a recoger dos capítulos. We're going to cover two chapters tonight. If you're using one of our Bibles, we're in 1708. There you go. Thank you. Como estamos cubriendo dos capítulos, vamos a cortar y vamos a recoger un poco rápido. So, si tienen sus Biblias abiertas, vamos a primero leer parte del 21, cortar después, y después nos vamos a terminar en el capítulo 22. Como pueden ver en su Biblia, en el capítulo 21, dice rumbo a Jerusalén. Vamos a leer algunas cortas partes para que usted entienda lo que está pasando y qué es lo que pasa con Pablo en esta parte en Hechos. Después de separarnos de ellos, noten que dicen después de separarnos, es porque Lucas, el que está escribiendo el libro de Hechos, se cuenta en ese nos. Que Luke who is writing Acts, includes himself in this. Y él dice que después de separarnos de ellos, zapamos y navegamos directamente a Cos. El día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patará. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zapamos. Después de avisar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos que nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaban hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos al bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Quiero parar ahí un momento en el versículo 12. Imagínense ustedes que quieren hacer un viaje. Yo recientemente estuve de viaje, el hermano David estuvo de viaje reciente, varias personas. Y imagínense que alguien viene a usted y dice: no creo que debe ir a este viaje. Y usted dice: bueno, ¿por qué no? Yo quiero ir en este viaje. Y cogen su cinturón, lo cual es un poco raro, ¿no? Que cogen su cinturón y le atan la mano y le atan los pies y dicen: de esta manera es que esto es lo que va a pasar a usted. ¿Qué estará uno pensando? Yo no quiero ir a este viaje. O si alguien se le acerca y dice: hermano, yo he sentido el Espíritu Santo que el avión que usted va a estar, ese avión va a caer. ¿Qué espanto le va a dar a uno, ¿no? Que alguien le diga eso. O el sitio donde usted va a ir va a haber una tormenta bien fuerte y un tornado y todo se va a acabar. Y uno estará pensando: wow, yo no quiero ir a ese sitio. Sería una locura, ¿no? Pero Pablo está determinado por alguna razón. Hay varias razones por ir a Jerusalén. Él quiere llegar al templo. Se dice que posiblemente habían algunos hermanos que querían dar algunas ofrendas, dar gracias a las iglesias por el ministerio que había pasado. Matthew, you might have to help me out. Go to the next slide. My clicker's not working. There we go. Thank you. Este es el templo en el día de Hechos. Como pueden ver aquí en la foto que está en la pantalla. At least this is working. You guys can see that, right? Este es el templo, la parte en el medio. Como pueden ver, esto es un modelo, ¿no? El templo todavía no está así. This is just a model. The temple is obviously not around today, just a part of it. La parte en el centro es la parte central del templo. Entonces, estas partes en las cortes, en un rato va a ser importante usted que conozcan estas partes. Esta es la parte donde podían estar los gentiles. Pero después de estas paredes que están aquí no podían entrar los gentiles, nada más podían entrar lo que eran los hijos y hijas de Israel. Y aquí a la derecha está la baraca. La baraca es de los romanos. Y ahí estaban los soldados. Pero esto le da una idea general de toda la ciudad, todo el pueblo de Jerusalén.
Y como hemos visto, por ejemplo, este verano estamos estudiando los Salmos, era muy importante para la gente ir a Israel, ir al centro de Israel, que es en Jerusalén. Pero viene este hombre, algo bien raro, ¿no? Y se ata, this man, he ties himself, y le dice a Pablo, esto es lo que te va a pasar. Y claro, los hermanos de la iglesia están preocupados, dicen que no creemos que tú debes ir. Y viene la reacción de Pablo, versículo 13, dice, ¿por qué lloran? Me parten el alma. Te tienen que imaginar que hubiera sido un llanto bien fuerte. Son personas que están cerca de su corazón. Respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y esto nos da un pretexto bien fuerte, ¿no? Imagínense que esto es una película y esta es la parte del principio y usted está viendo esto y viene un hombre y se ata y le están diciendo a la gente, no vaya. ¿Y qué estará uno pensando viendo esta pantalla? Está pensando, estoy preocupado por Pablo, ¿no? Estoy preocupado porque todo el mundo y estas cosas están pasando y él aún así quiere ir a Jerusalén. Y claro, si fuera una película estuvieran pensando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasará cuando él llegue a Jerusalén? ¿Qué es lo que va a pasar con este hombre? ¿Será que de verdadmente lo van a atar? Y vamos a ver, comenzando el versículo 17, cuando Pablo llega a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Eso es bueno, ¿no? Reciben calurosamente, they receive them well. So they get to Jerusalem and everything is fine. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente los que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y esto es importante porque ya tenemos varios capítulos hablando de que Pablo estaba en Asia Menor, en Éfeso, en diferentes ciudades, Corinto, Atenas, y todo lo que había hecho con los gentiles. Y esto hubiera sido muy interesante para ellos porque ellos eran regularmente para ellos y no para los gentiles. Versículo 20, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántas miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. ¿Qué significa eso? Que ellos están preocupados. Dicen, Pablo, hemos oído de lo que tú estás haciendo y la gente va a oír y estamos preocupados de lo que va a pasar. Vamos a cortar un poco. Pablo entra, va con algunos al templo, esto como pueden ver en esta foto aquí que está en la pantalla. Vamos a cortar el versículo 26. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y sería la ofrenda por cada uno de ellos. Versículo 27. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Y esta parte es importante porque acabamos de pasar varios capítulos en que Pablo estaba en Asia. Y estas personas son problemáticas, estos judíos, porque cada vez que Pablo estaba en una ciudad en Asia, ellos causaban problemas hasta el punto de que querían matarlo. So this is an important piece because every time that Paul was in Asia, these Asian Jews, they would try to get him killed or try to kick him out, and they recognized him. Ninguna otra persona hubiera reconocido a Pablo. Hubiera dicho, Pero estos lo vieron y querían inmediatamente causar problemas. Y decían, gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Lo cual esa parte es importante, no es verdad. Lo que pasa es que lo vieron con algunas personas que eran gentiles y como le enseñé en la pantalla, él hubiera estado aquí con ellos, pero ya cuando él hubiera pasado a la parte interior, ellos no hubieran entrado con él. Pero para causar problemas y hubiera sido un cargo muy fuerte, dijeron, hey, ese Pablo entró hasta la parte dentro del templo con estos gentiles, con estos problemáticos. Ya antes habían visto en la ciudad a Trofimo, el efesio en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo
y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas y estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amontinada. Y como le dije en la pantalla aquí, la barraca hubiera estado aquí. Ven esas 4 torres. Eso hubieran sido la barraca. So this is the barracks of the Roman soldiers. And it was very close to the temple. Era bien cerca al templo. Y ellos hubieran oído la bulla, el alboroto. Y inmediatamente se hubieran movido. Alguien le hubiera dicho. Y por esa razón está tan cerca. Porque si hubiera visto un problema, inmediatamente hubieran salido los soldados a coger ¿qué? A hacer orden, a calmar. Entonces, ¿qué pasó? La profecía se cumplió. La profecía se cumplió. Cogieron, arrastraron a Pablo y ahora que vienen los soldados ya lo tienen atado. Versículo 33, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Entonces había tan gran alboroto que la gente estaba gritando diferentes cosas. So you can imagine that there was a great riot, a great crowd, and everybody's just shouting all sorts of different stuff. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel y comienzan a sacarlo. Y ahora vamos a llegar a la parte más importante. If we go on to the next slide, Matt. Cuando él está fuera de la puerta, afuera de la puerta del templo, when he's right outside the temple walls, él pide que él pueda hablar a la gente. Y ahora en el capítulo 22, Pablo comienza a predicar un sermón, lo cual es la parte que nos vamos a enfocar esta noche. So, todo esto que acabo de decir en introducción, ¿okay? Ustedes están aquí cómodos, ¿no? 30 minutos más, no le molesta, podemos seguir. Wow, tough crowd, okay. So, vamos a ver qué es lo que quiere decir Pablo. ¿Por qué después de haber tenido personas que le decían que no entre, que no vaya, que lo iban a atar, que iba a ser encarcelado, eso mismo pasa? ¿Por qué él aún sigue predicando? ¿Quién de nosotros no hubiera estado demoralizado, no? Que exactamente se cumplió lo que nos habían dicho que le habían avisado que se podía pasar. So who one of us would not be like totally demoralized? We would be depressed, like, oh man, I'm in chains again. Como lo pueden ver en la foto, está encadenado. Está arrestado exactamente como dijo el profeta, por gentiles, por los romanos. Y otra vez se encuentra en problemas. Pero es aún más fuerte, hermanos. Él está aquí, él está en casa. Él está en casa, él está en su propio pueblo, con su propia gente. ¿Quién le gustaría llegar a su pueblo y que inmediatamente lo arresten, no? Que lo atan. Yo sé que aquí tenemos muchos colombianos, ¿no? ¿Quién de ustedes le gustaría llegar a Colombia inmediatamente? Ese problemático Ramiro, vamos a ponerlo en cadena y en cárcel. A nadie le gustaría llegar a casa, ¿no? Queremos llegar a casa, aquí estamos, nos sentimos bien, es tu pueblo, es tu gente, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando yo llegué fue hace varios años, porque ya tengo muchos años que no voy a Santo Domingo, yo tenía mi pasaporte americano. Y cuando estoy pasando por la línea, me ve el hombre de la aduana y me dice, tú eres dominicano, pasa por ahí, has llegado a casa. ¿En serio? Me lo dijo. Y yo, ok, wow. Y rapidito pasé sin problema y dejé todas mis amistades atrás. Y dije, tú ves, porque yo soy dominicano. Ustedes no son. ¿Por qué? Porque uno se siente de orgullo, ¿no? Cuando llega a casa, llega su gente, lo tratan bien. Pero si pasara lo al revés, aquí está Pablo llegando a casa, el centro de lo que es ser judío, Jerusalén, a traer ofrendas al templo, y lo opuesto es lo que pasa. Dicen que él es un problemático y lo están acusando de entrar los gentiles al templo y otras varias acusaciones, y inmediatamente está atado, al punto de que querían matarlo. Y quiero ver algunas cosas que posiblemente ustedes no se dieron cuenta, pero es interesante de este pasaje. Go to the next slide, Matt. Miren algunas cosas que son paralelas entre lo que está haciendo Pablo y lo que pasó con nuestro Señor. Es bien interesante, posiblemente no para ustedes, pero quiero tratar de que sí le interese, para ver qué es interesante el paralelo entre Pablo
y Jesús este momento. Pablo estaba determinado a ir a Jerusalén exactamente de la misma manera que Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén. Lucas, cuando escribe Hechos, y también tenemos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, él dice lo mismo. Él dijo que Jesús tenía su mirada a Jerusalén y estaba determinado a ir a Jerusalén. La misma manera. Jesús tenía un amor a los gentiles, lo cual no le gustaba a los fariseos. Pablo tenía un amor a los gentiles, lo cual los hermanos no entendían. Por eso ellos estaban oyendo las historias de que, wow, ¿de verdad? ¿Hasta los gentiles se están convirtiendo? Pero Pablo, así como Jesús, tenía un amor para el pueblo de Israel. Y siempre predicaba primero a los judíos. Pablo, como hemos visto en los varios capítulos, cada vez que llegaba a una ciudad, Corinto, Atenas, Éfeso, siempre trataba de encontrar el templo primero, el templo de los judíos. ¿Por qué? Porque él amaba a su propio pueblo, así como amaba al Señor. La próxima, la gente quería matarlo. ¿No les parece a ustedes interesante que es un poco, espanta un poco, ¿no? De la misma manera que ataron a Pablo y estaban gritando que lo maten, así hicieron con nuestro Señor. Cuando el Señor entró a Jerusalén y lo cogieron y gritaban que crucifícalo, crucifícalo. Igualito lo que le está pasando a Pablo, lo que le pasó al Señor. Y últimamente golpeado y atado, lo cual es lo mismo que también le pasó a Jesús. Y es como que si, no sé qué exactamente pensar de esto. Yo pienso que a veces el Señor nos lleva a situaciones en nuestra vida y no entendemos qué está pasando. No entendemos exactamente por qué, pero algo especial está pasando con Pablo en este momento. En los capítulos que vienen sí vamos a ver algunas razones por qué está pasando esto. No lo voy a decir todavía a ustedes para que sigan volviendo la próxima semana. Pero sí tienen que esperar hasta la próxima semana. Pero sí lo que podemos ver ahora es esto. Es que Pablo tiene un amor para el Evangelio y para la gente tan fuerte que aunque él está encadenado, él quiere predicar el Evangelio. Él quiere dar un mensaje. Y él lo hace de esta manera. Go to the next slide, Matt. Él lo hace de una manera de autoridad, con sinceridad y audacia. Lo cual era exactamente lo mismo como Jesús. Él está siguiendo el mismo camino del Señor. Y lo cual es interesante, ¿no? Porque él le dijo a sus compañeros, aunque yo tenga que morirme en Jerusalén, yo voy a ir. Y el Señor, claro, estaba dispuesto a hacer lo mismo y murió por nosotros. Vamos a comenzar a ver ahí en el capítulo 22, ¿qué es lo que quiere decirle Pablo? Él tiene una oportunidad para hablarle a la gente. That's it, just una sola. Y el guardia lo deja hacerlo. Es interesante que lo deja hacer, porque imagínense ustedes si ustedes lo cogen en la cárcel y lo van a llevar y usted dice, quiero hablarle a la noticia que está aquí, los reporteros. ¿Qué le van a decir? Cállate la boca, te vamos a llevar para la cárcel. No nos van a dejar que hablamos con la gente, ¿no? Nos van a llevar inmediatamente a la cárcel. Pero Pablo tiene un cierto autoridad de él, que hasta este capitán lo deja hacerlo. Y imagínense, él está aquí, afuera de las paredes del templo, mirando a la gente que quiere hacerle mal. Y él comienza a hablar. Capítulo 22. Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos carta de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a lo que encontraba para que fueran castigados. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo su testimonio, ¿no? Él está diciendo que yo era uno de ustedes. Yo era uno de los mejores. Iba a ser un fariseo bajo de Gamaliel. Pero él está explicando toda su historia del mal que él hizo, ¿no? Que él persiguió a la iglesia,
al punto de queriendo matarla. Versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo repalegueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz de que le hablara. ¿Qué debo hacer, Señor?, le preguntó. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban muchos los judíos que allí vivían. Vamos a parar un momento. ¿Cómo le parece? Una buena historia, ¿no? Si usted fuera una de estas personas que está ahí oyendo a este hombre que está atado de cadena, dice: wow, qué historia más interesante, ¿no? Él era como nosotros, estaba persiguiendo a esta gente de este nuevo movimiento raro que se llama El Camino, y hubo una luz y se quedó ciego. La gente está así captada, oyendo lo que está pasando, y por ahora, a este punto, no hay ningún problema con lo que él está diciendo. Versículo 13. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y aquel mismo instante recobró la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio cerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derrama la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de los quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Miren bien claro el versículo 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: borrarlo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Y vamos a parar ahí, ya pueden tener una idea de lo que pasó. La gente comenzó a gritar otra vez y tuvieron que sacarlo de ese momento. Leo todo esto y es bueno, yo pienso a veces que leamos completo la palabra, que no, posiblemente se estén pensando, bueno, vine aquí para que me lean la palabra. Bueno, a veces es bueno, porque yo sé que en realidad en nuestros hogares la leemos muy poco. Y necesitamos oír lo que está diciendo la palabra, que este hombre ahí atado, encarcelado, en cadena, al punto de que lo pueden matar, con toda autoridad, con toda sinceridad y audacia, predica el Evangelio. Y lo predica comenzando con su testimonio, diciéndole a ellos que yo era como ustedes. Yo nada más seguía la ley, yo estaba ciego y el Señor me volvió ciego para darme luz, para abrirme los ojos, para ver la realidad. Y es interesante como pueden ver al fin el impacto que estuvo la muerte de Esteban. A veces posiblemente no pensamos de eso, pero posiblemente a Pablo le duele mucho que él participó en la muerte de alguien que él ahora ve como un hermano en la fe. So es un testimonio bello de sinceridad, y él está diciendo al fin que el propósito del Señor es traerle a Jerusalén y a los gentiles, y al punto de decir esto es cuando ellos quieren matarlo. Lo importante que estamos viendo aquí es esto. Lo importante de Jerusalén es esto. Go to the next slide, Matt. Es que la raíz del Evangelio comienza con Israel. Empieza con Jerusalén, empieza con los judíos. ¿Ustedes han pensado esto antes? No sé si ustedes han pensado esto. I don't know if you've thought about this before. Pero si están sentados aquí y están queriendo creer o ya creen, todos aquí creemos en un hombre judío que vivió hace miles de años.
Yo creo que no hay ninguno en este cuarto que es judío. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué estamos pasando toda nuestra fe en algo que en realidad no es de nosotros? Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos los que Pablo está hablando, que querían traer el evangelio, que no eran judíos. Pero nosotros creemos. Y lo interesante que ven mientras los últimos capítulos que hemos leído y lo que van a pasar es que a veces los gentiles creen más que los propios judíos. Hasta hoy en día, no, porque hasta los judíos de hoy en día, los que son verdaderos judíos, no creen en Jesús. Ellos no lo respetan como Dios. Ellos dicen, bueno, posiblemente era un profeta, pero no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. ¿Eso le ha pasado a ustedes por la mente un momento? Yo creo en algo que creen los judíos. No es como que si creo en una persona que era latino, un americano, un europeo. No, es interesante. Pero, claro, leyendo el Antiguo Testamento y viendo el entendimiento de toda la palabra, tenemos que entender que la raíz de todo venía con Israel. Porque Dios desde todo el principio con Abraham, tenía un plan para separar a un pueblo que iba a ser un ejemplo, que iba a ser una luz, y de este pueblo iba a venir la salvación para todo el mundo. Y de eso viene el Evangelio. Porque la realidad, el Evangelio siempre era para todos, sean gentiles o sean judíos, era para todo el mundo reconocer que somos pecadores en necesidad de un Salvador, que no lo podemos hacer nosotros mismos. No, quiero decir esto, si no entendemos esto, que ese Evangelio tiene una tradición larga y es conectada a las dos partes de la Biblia y viene de una tradición judía y está conectando la historia, que es verdad, estamos devaluando el Evangelio. Si usted va a una iglesia y le dice el pastor de la iglesia, hermanos, aquí en esta iglesia nada más leemos la parte del frente, el Nuevo Testamento, porque ese Antiguo Testamento no vale, eso era antes. Sálgase de esta iglesia corriendo, por favor. Porque no se puede decir una parte de la historia sin la otra. Y es importante porque estamos conectados en algo que es real. Estamos viviendo en un mundo muy complicado que cualquier persona puede entrar a una computadora y pensarse que inmediatamente saben mucho. Yo oí que esa cosa de judío, del cristiano, eso es mentira, ni el propio judío lo cree y los cristianos lo hicieron. Siempre está saliendo alguien que quiere devaluar o decir que todo esto es una mentira. Jesús, él verdaderamente no existió, lo cual es chistoso. ¿Okay? Los romanos tenían papeles y papeles y papeles llenos históricos que mencionan que existió algo. Tenemos toda la evidencia bíblica. Hay tanta cosa que la gente quiere decir, pero es importante que nosotros mismos no comencemos a devaluar eso. ¿Por qué? Porque sí, nuestra raíz de nuestro evangelio está juntado a esto. Y es importante, hermanos, porque necesitamos saber de que Dios desde el principio siempre tenía un plan. No era como que Jesús era el plan B. Jesús siempre era el plan A y todavía es el plan A. El propósito siempre era que nosotros como humanos, siendo pecadores, no podíamos salvarnos nosotros mismos. Dios tenía que venir entre la humanidad y salvarnos a nosotros. Hacer por nosotros lo que no podíamos hacer, poner nuestro pecado en una cruz para que Jesús pague ese total precio. Si no creemos en eso, que eso es algo real, histórico, que verdaderamente pasó a un hombre judío, que era Dios, entonces esto es un chiste. Que este mismo hombre resucitó, fue al cielo y está a la mano derecha de Dios. Si no lo creemos como que si algo verídico, estamos perdiendo. Y es importante porque quiero dejarles saber, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas yo estaba en Michigan y parte de la clase que yo estoy tomando nos llevaron a un templo judío. Es una experiencia muy bonita. Estábamos ahí, estaban cantando en hebreo y leyendo en hebreo. Tenían sus Biblias bilingües, podían ver las partes en inglés. Y es interesante cuando vino el sacerdote a predicar, a hacer el mensaje de la noche. When he came to preach, he said this message. El mensaje era bien político. No es como nosotros cuando yo le estoy predicando a usted de la palabra, le digo, de lo que bueno es Dios. Él comenzó a hablar algo bien político y él comenzó a hablar de que él está viendo que los judíos hoy en día más y más están persiguiendo.
que él está viendo más personas persiguiendo a los judíos. Y ellos tienen miedo, porque ustedes saben lo que ha pasado a los judíos. So, ellos siempre están atentos a esto. Y una de las cosas más interesantes que él mencionó es que recientemente las Naciones Unidas, que tiene un departamento que se llama UNESCO, que es un departamento que declara las cosas más bellas del mundo que se deben proteger, las cosas históricas que se deben proteger. Ellos declararon recién que la pared que queda del templo, ¿se acuerda que le enseñé la foto del templo? Queda una pared del templo en Jerusalén. Ellos declararon que esa pared no es verdaderamente del templo, que es mentira. Imagínense. Ellos declararon, y es una declaración de las Naciones Unidas, de este departamento, que varias naciones dijeron, es ustedes que ustedes lloran y dicen que es la pared del templo. No, eso no es verdad. ¿En serio? It was like, wow. Y entonces ellos están bien alarmados y dicen, ¿cómo puede ser? Y ellos están bien atentos porque ellos tienen miedo. Porque el momento, y es importante, el momento que gente comience a decir que algo no es, que verdaderamente sí es un tiempo de tener miedo. Porque si ellos pueden declarar que no es verdad, entonces pueden también hacer lo que quieran. Y nosotros como creyentes tenemos que estar atentos a estas cosas, porque nuestra historia sí está muy ligada a ello. Está ligada de una manera especial. Y no es que es necesaria para nuestro evangelio, pero sí tiene una raíz en ese pueblo. Es algo que de verdaderamente pasó, el Señor de verdaderamente caminó. Entonces cuando estas gentes, los que están delante de Pablo, oyen esto, ellos se alarman. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y en los próximos capítulos que vamos a leer, ustedes van a ver, la gente no lo puede creer. ¿Qué? Que este hombre que murió, resucitó. Y es una cosa de controversia. Y que ahora quiere traer el mensaje a los gentiles. Y nosotros como creyentes que tenemos que coger a mano a esto y sentirnos como Pablo, sentirnos de un sentido de autoridad, sinceridad y gozo, porque creemos en algo que sí es verdad. Y si dejamos que se vuelva verdad nuestra vida, va a apoderar a nuestra vida, va a apoderar nuestro camino como creyentes. Y no vamos a dejar que nadie nos lo quite. Porque sí, hermanos, van a haber personas que están listos para quitarnos el evangelio de la mano y decir que no es verdad y decir que es mentira. Y si no nos apoderamos de la palabra y si no nos apoderamos de entendimiento, es muy posible que pase. Ya lo quieren hacer con nuestros niños que van a la escuela pública. A ellos siempre le están diciendo que todo esto es un chiste, que no es verdad. Recientemente oí una historia de alguien que decía, que no se podía decir el nombre de Jesús en su aula, en su salón. Y los muchachos también cuando van a la escuela secundaria, a la universidad, los profesores quieren hacer lo mismo. Siempre hay un ataque fuerte y nada más se está poniendo más fuerte. Pero si no nos apoderamos de la palabra, no vamos a poder. Tenemos que en un sentido hacer como una historia yo oí una vez de unos chinos cristianos. Esto fue en los 1950. Estos chinos cristianos oían que el comunismo estaba creciendo en China. Chairman Mao, he was growing in China. Chairman Mao estaba creciendo el movimiento comunista en China hasta que el punto, que ya sabemos que todo China es comunista. Pero estos cristianos decidieron, esto es peligroso. Y estamos oyendo que estos comunistas están cerrando iglesias en los varios pueblos. ¿Saben lo que comenzaron a hacer? Bien interesante. Ellos comenzaron a estudiar la palabra poco a poco y memorizarla. Y se dedicaron a decir, vamos a memorizarnos esta parte, porque sabemos que cuando ellos lleguen nos la van a quitar. Entonces se reunían todas las semanas, varios días, los hermanos de la iglesia y comenzaban a memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque la memoria nadie te lo puede quitar. El papel te lo pueden quitar, el libro te lo pueden quitar, te pueden quemar la casa, lo que sea, pero nadie te puede quitar lo que está en la mente. Y eso fue lo que pasó. Los comunistas llegaron a ese pueblo, acabaron con la iglesia, la cerraron, quemaron las Biblias. Pero la iglesia siguió reuniéndose en secreto. ¿Por qué? Porque cada uno había memorizado diferentes partes de la Biblia y así podían todavía tener servicio. Hasta hoy en día la iglesia en China sigue creciendo en secreto, en movimientos de secreto. Hasta hay partes que lo que ellos hacen es que
si alguien llega y tiene una Biblia, ellos parten una página y esa página se la memorizan. Y cuando ya se ha memorizado, ellos la doblan y se la llevan en secreto a la próxima casa. Y en la próxima casa cogen esa página, la memorizan y se la llevan a la próxima. Y nosotros estamos aquí como que esto es nada. Le digo esto todo, hermano, porque queremos pensar que días como estos no van a venir, pero sí pueden venir. Y no lo digo para alarmarnos ni asustarlos a ustedes, pero sino al revés, nosotros sentirnos inspirados por Pablo. Pablo, que todo lo que estaba alrededor, él llegó a casa, entre su propia gente, y ni ellos querían recibir el mensaje que él estaba diciendo. Y él aún así en cadenas predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque este hombre que era uno de ellos, que era un fariseo que estaba en el mundo de ellos, el evangelio había cambiado su vida. Y él no iba a dejar que ellos lo iban a parar. Él era, como estamos diciendo, imparable. Imparable. Porque él sentía el poder del evangelio en su vida. Y vamos a llegar todo a un punto que va a querer el mundo, o una fuerza, una autoridad, querer pararnos nosotros. Y en ese momento tenemos que decidir ser más como Pablo y ser imparables. Y estar dispuestos a predicar el evangelio. Oremos.